Bueno, estamos ya en el mes del aniversario. Yo no sé si todos lo tengan muy presente, algunos seguramente sí, otros no lo sé, pero bueno, por si acaso pusimos por eso esas lonas por ahí para que no lo olviden. Estamos en el mes de nuestro aniversario y como cada año vamos a hacer un paréntesis en la temática de las predicaciones que venimos trayendo. Ya saben que estamos predicando el Evangelio de Mateo, pero vamos a hacer un paréntesis durante este mes para abordar algunos temas que tienen que ver con nuestra iglesia. ¿Cuál es el tema de este mes? ¿Cuál será el tema? Bueno, miren, como les he mencionado ya varias veces, como iglesia la verdad es que estamos detenidos. Esa es una realidad. Estamos parados, no avanzamos, no estamos dando fruto. Esa es una realidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo habla de este tema del fruto. Y dice que ha puesto a los suyos para que den fruto y fruto en abundancia. Dice que esa es la manera en la que se puede saber que uno es verdaderamente discípulo del Señor, en llevar fruto y fruto en abundancia. Pero Él menciona algo importante. Dice que para dar fruto hay que permanecer en Él, no hay otra. Separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Y cuando nosotros consideramos qué es lo que está pasando, por qué no estamos dando fruto, no damos fruto como debiéramos, si esto es porque no permanecemos en el Señor. Bueno, eso sería algo muy grave, porque si no permanecemos en el Señor, entonces no somos de Él. Es una situación muy fuerte. ¿Qué diría? ¿Somos del Señor o no somos? O quizás no sea tanto que no pertenezcamos al Señor, ya que, como Él dijo, bueno, pues sí, nada más han sido limpios por la palabra que les he hablado. Y quizás no pudiéramos llegar a ese extremo. Pero la pregunta sigue entonces, ¿por qué de todas maneras no damos fruto y estamos, inclusive en vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás? Lo que llevamos de 2024, en vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás. Y quizás esto sea, no tanto porque no pertenezcamos al Señor, sino más bien porque no estamos agarrados de Él como nosotros debiéramos estarlo. Y miren, hermanos, no me refiero solo a lo numérico, que eso es evidente. Y hoy otra vez un número tremendo de ausencias, otra vez, ¿sí? Hoy, hermanos, hoy domingo, con la asistencia de hoy en la mañana, es la peor asistencia en muchos años, es la peor asistencia que hemos tenido. Pero no me refiero solo a la cuestión numérica. Cuando hablo de que no estamos produciendo fruto, también me refiero a todos aquellos otros aspectos que no se pueden medir y no se pueden contar. Como por ejemplo, cómo andamos en la cuestión del amor fraternal, cómo andamos en el asunto de nuestro crecimiento espiritual, cómo andamos en el asunto de nuestro aprendizaje. Es evidente, hermanos, es evidente que no andamos nada bien, eso es evidente. ¿Por qué fallamos en esto? ¿Por qué fallamos? Bueno, hay un aspecto que puede ser o nos puede dar la razón, sea que esta sea en su totalidad o por lo menos en una parte y en una parte importante. Y esta razón es que, si bien es cierto, somos del Señor
y estamos en las manos del Señor y somos la iglesia del Señor. Y el domingo pasado, si se acuerdan, vimos que la iglesia no puede ser derrotada, no se puede morir. La iglesia de Cristo no puede morir porque está fundada sobre Él. Sin embargo, el diablo, que bien es cierto, no nos puede quitar en lo personal, ni como iglesia, nos puede quitar de las manos del Señor. Lo que sí hace es evitar que crezcamos, es evitar que avancemos. Eso sí lo hace, y creo que lo desempeña muy bien. Y eso lo hace, ¿saben?, a través de que la iglesia tenga que pasar por una lucha, que esté luchando constantemente. Y esa lucha se establece en tres formas diferentes. En la lucha contra la carne, en la lucha contra el diablo y en la lucha contra el mundo. A esa lucha se enfrenta la iglesia, a esa lucha se enfrentan los creyentes. Y quizás, y bueno, creo que no cabe el quizás, porque cuando hemos decidido tratar estos temas en este mes, no lo hicimos para ver si acaso acertamos al asunto, no, sino porque nos damos cuenta de que así está sucediendo, que no estamos saliendo vencedores en esa lucha. Estamos en medio de esta lucha contra la carne, contra el diablo, contra el mundo, y no estamos saliendo vencedores en esa lucha, porque no nos estamos aferrando al Señor. Y por eso no estamos produciendo el fruto debido. Es por esto, hermanos, que a partir de hoy y en los 2 domingos siguientes, nosotros vamos a tratar estos temas de la lucha contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, consideraremos la manera en la que la Biblia nos instruye acerca de cómo nosotros podemos salir vencedores en esa lucha, porque de eso se trata. No solamente hay que hacer el diagnóstico, hay que tener el remedio, y la Biblia nos da el remedio. Iniciemos pues el día de hoy con el tema de la lucha contra la carne. Y como ya dije, sobre todo, la manera en cómo vencerla. Y lo vamos a hacer con base en el pasaje que acabamos de leer, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Tengan su Biblia abierta en este pasaje. Y el punto número 1 de la predicación de hoy es la carne y sus obras. La carne y sus obras. Si se dieron cuenta, Pablo habla aquí claramente de dos cosas, de la carne y del espíritu. Es obvio, ¿verdad? Es muy sencillo reconocer esto. La carne y el espíritu. Entonces, repito, como primer punto, hablemos del tema de la carne. Y para iniciar, pues definamos qué debemos entender por carne. Miren, esta palabra aparece en la Biblia muchas veces, en toda la Biblia. Tiene distintos significados, pero aquí en Gálatas 5, el significado de carne es sencillamente la naturaleza pecaminosa del ser humano. Eso es la carne. La naturaleza pecaminosa del ser humano. Cuando el hombre pecó, el pecado quedó allí, arraigado, impregnado en su naturaleza. Y esa es, desde entonces, su condición normal. Quedó arraigado en su naturaleza. Por eso, valga la redundancia, la naturaleza pecaminosa es la condición natural del ser humano. Ahora, allí en el verso 19, dice
que la carne produce cierto tipo de obras, esto es, acciones. Y establece claramente que estas acciones son manifiestas, dice Pablo ahí. Son manifiestas. ¿Qué quiere decir esto? Que son evidentes, que no están ocultas. Las obras de la carne no se pueden ocultar. Y del verso 19 al 21, Pablo enlista una serie de obras de la carne. Y primero habla de acciones de carácter sexual. Y él menciona adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y estas cosas tienen que ver con todo tipo de impureza sexual. Me hubiera gustado, pero no voy a hacerlo, no voy a poder explicar cada una de estas obras, porque aunque le dedicara muy poquito tiempo, muy breve tiempo, de todas maneras, habría que invertir demasiado tiempo y bueno, no lo voy a hacer en esta ocasión, porque más bien quiero aprovechar para llevarlos a la reflexión que quiero que hagamos. Porque ahí le pusimos, ¿verdad? Estamos de aniversario, pero queremos que sea un tiempo de reflexión. Por eso vamos a hacerlo. Bueno, y entonces con esto es que solo les voy a mencionar de manera muy general algunas cosas. El adulterio y la fornicación creo que son términos que sí entendemos, ¿verdad? Creo que no necesitamos explicar nada de esto. Adulterio y fornicación. Pero también encontramos por ahí que habla de inmundicia. Inmundicia es la suciedad del pensamiento. Suciedad del pensamiento es todo pensamiento moralmente corrompido. Eso es inmundicia. Lascivia es la conducta desvergonzada sin freno. Eso es lascivia. Conducta desenfrenada sin freno, desvergonzada sin freno. Ok, rápidamente, y nada más así, esto es lo que encontramos en esto. Y porque ahora quiero decirles igualmente de manera muy breve lo que estas impurezas sexuales incluyen de manera práctica. Estas 4 cosas se refieren a lo que se hace, a lo que se ve, a lo que se platica y a lo que se piensa indebidamente sobre el sexo. Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea en la condición de casados, pero también en la condición de solteros. Es mirar a una persona y generar en la mente cualquier deseo sexual indebido. Es ver pornografía por el medio que sea. Es llenar la mente de pensamientos sexuales indebidos en la medida que esos sean. Que estos se generen sea por la pornografía que se ve o por la manera en que se ve codiciosamente a una persona. Esto es hablar de cuestiones sexuales indebidas en la plática. Es hacer bromas en doble sentido sobre estos temas. A todo esto se refieren estas obras de la carne en el aspecto sexual. Y ustedes saben que todo este tipo de impurezas sexuales, tristemente, hoy están normalizadas en nuestra sociedad actual. Es la práctica común y ya nadie se espanta ni se escandaliza por eso. Es lo normal. Ahora aquí, como un breve paréntesis, ¿qué es necesario que haga? Quiero dejar establecido que esto no significa que el sexo sea malo, no. De hecho, el sexo es un don de Dios para disfrutarlo
dentro de los lineamientos que Él mismo ha establecido. Lo incorrecto está en los malos deseos que la naturaleza pecaminosa tiene y que producen ese tipo de acciones impuras sobre el sexo. En segundo lugar, Pablo habla de otro tipo de obras de la carne, y estas son acciones de carácter, podríamos llamar, religioso. Él dice ahí, idolatría y hechicería. Bueno, ya sabemos, la idolatría simplemente es adorar a cualquier imagen fabricada por los seres humanos. Eso es idolatría. Y en el caso de la hechicería, esto se refiere básicamente a brujería. Digo, prácticas que eran comunes en aquel tiempo, pero que en la actualidad siguen existiendo. Hechicería se refiere a la brujería, y miren, por extensión, debido a que la palabra griega que se usa para hechicería, también está relacionada con las drogas. El concepto aquí de hechicería se refiere a todos aquellos rituales, aquellos encantamientos que se hacían con tal de entrar en contacto con espíritus malos. A eso se refiere la hechicería. Pero en ese sentido de la hechicería, ¿saben? También están incluidas las cuestiones de las supersticiones. También están incluidas. Bueno, al igual que en el grupo anterior, comentemos brevemente lo que estas obras de la carne implican de manera práctica. Básicamente se refiere a la cuestión de adoración de todo tipo de imágenes, cualquier tipo de imagen, cosa que en nuestro medio nosotros entendemos perfectamente, ¿verdad? Porque estamos en un país que es idólatra, aunque ellos lo niegan, ¿verdad? Ellos lo niegan, dicen que no, pero bueno, la verdad es que sabemos que no es así. Y entendemos perfectamente, la idolatría es postrarse, adorar a imágenes que han sido hechas por las manos del hombre. Pero mis hermanos, aquí es importante recordar, porque si diríamos, si nosotros somos idólatras, dirían, no, de ninguna manera, ¿verdad? Pero no se olviden, idolatría no se limita a la adoración de imágenes materiales. Va más allá e implica darle la primacía y la adoración a cualquier cosa que se coloca en el lugar que a Dios solo le corresponde. Eso es idolatría. Y aquí se incluye a la familia, el trabajo, la escuela, las diversiones. También se incluye en esta cuestión de idolatría y hechicería a esas cuestiones que ayudan a la buena fortuna o a la buena suerte. Y ustedes saben que van por ahí a ciertas tiendas y les venden las ranitas de la buena suerte, o los elefantitos, o las ovejitas, o los cuarzos, o los amuletos. Todas esas cosas que utilizan para la buena suerte, ¿verdad? Inclusive hasta prendas de vestir. Quien va a una entrevista de trabajo y dice, me voy a poner mi camisa de la buena suerte, ¿no? Sí, parece de risa el asunto, pero eso es lo que implica. Estas son obras de la carne. Enseguida, Pablo menciona una serie de cosas que tiene que ver con malas relaciones con las otras personas. Ese es el siguiente grupo de obras de la carne. Y aquí menciona Pablo enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Sería necesario explicar qué es esto?
Yo creo que no, ¿verdad? Está bastante claro. Este mundo donde nadie se deja, donde todo el mundo le echa pleito a cualquiera por todo. Si te metes conmigo te va muy mal, por las buenas soy muy bueno, pero por las malas no me conoces, como me trates te trato, si tú me respetas yo te respeto, y si no, boom. Y si ya hiciste algo que no me gusta, te demando. En términos prácticos son cosas que se refieren a intensos sentimientos de maldad dirigidos a otras personas. Y esas son dirigidas porque se generan peleas y pleitos por la discordia que hay entre las personas. Esto implica el deseo de tener lo que otros tienen, en el sentido que sea. Son las explosiones descontroladas de enojo. Es un sentir egocéntrico que llega a sentirse más que los demás y a no dejarse de nadie. Son separaciones que se producen en las personas por desacuerdos. Son esos sectarismos, esas divisiones que se generan entre grupos o personas. Estas obras son el desagrado ante el éxito o la prosperidad de los demás. Todo esto tiene que ver con este tipo de obras de la carne. Y por último, Pablo señala dos cosas: borracheras y orgías. Bueno, creo que borracheras tampoco hay que explicarlas, ¿verdad? Se refiere a la embriaguez causada por bebidas alcohólicas. Pues esas son las borracheras, ¿no? Las orgías, normalmente creo que cuando hablamos de esto viene a la mente las cuestiones sexuales. Y claro que las incluye, pero orgías se refiere o significa reuniones desenfrenadas buscando la satisfacción de los sentidos. Eso es orgías. Y obviamente implica la cuestión sexual, implica también la cuestión de la borrachera, pero implica cualquier otra cosa que de manera desenfrenada vaya a buscar diversión. Y esto no es todo, porque Pablo termina diciendo: y cosas semejantes a estas. Cosas que sin duda los gálatas sabían, conocían, entendían. Y yo creo que nosotros también. La pecaminosidad de la naturaleza del ser humano aflora en estas cosas que aquí se han mencionado y en muchas más. Y por eso ahora, mis hermanos, como primer punto de reflexión, considere por favor cada uno en lo personal qué tanto estas obras de la carne está manifestando. Cada uno considérelo, qué tanto estas obras de la carne está manifestando. Es necesario tomarlo muy en serio. Es necesario, hermanos, tomar muy en serio la gravedad del pecado. Es muy necesario tomar en serio la gravedad del pecado. Punto número 2, la lucha contra la carne. Ya quedó establecido que la naturaleza pecaminosa en el ser humano produce estas obras que mencionamos y las produce de manera natural. Y por eso es que todo ser humano tiende a hacer este tipo de obras de la carne. Pero, hermanos, aquí hay algo importantísimo. Los hijos de Dios, al nacer de nuevo, son regenerados, dejan de ser esclavos del pecado. Hablando de este producir obras de la carne,
El hombre natural, es decir, el hombre inconverso, la persona sin Cristo, no puede y ni siquiera quiere luchar contra esas obras de la carne. Ni puede ni quiere. Es más, lo presume. ¿No es cierto? Que vienen los inconversos a decir que hicieron y que se metieron con quién sabe quiénes y que se tomaron quién sabe cuántas cosas y que se pelearon con quién sabe cuántos. ¿No es cierto que lo presume? Pero, aquel que ha nacido de nuevo está en una lucha contra las obras de la carne. Y lo está porque, aunque verdaderamente ha sido libertado de la esclavitud del pecado, los efectos del pecado aún permanecen en su cuerpo mortal. Porque ese cuerpo mortal en el que vive el creyente todavía no ha sido regenerado totalmente. Falta llegar a ese momento de la glorificación cuando sea glorificado y cuando sea regenerado totalmente. Y por eso, mientras eso suceda, aún existe en el creyente esa naturaleza pecaminosa, pero debido a su regeneración espiritual, es que, y escúchenlo bien, de manera natural, debe haber una lucha en contra de las obras de la carne. Así como de manera natural un inconverso no lucha contra ellas, de manera natural un creyente sí debe hacerlo. Veamos, verso 17. La naturaleza pecaminosa tiene un deseo. Esta palabra habla de anhelar, de ansiar. Se refiere a un deseo intenso. Ese deseo es el que conduce a hacer las obras de la carne que acabamos de mencionar. Y dice Pablo aquí que ese deseo de la carne se opone al Espíritu. Se opone al Espíritu. En un verdadero creyente habita el Espíritu Santo. Y dado que el deseo de la carne se opone al Espíritu, entonces en un verdadero creyente se genera una lucha contra las obras de la carne. Si en alguien no hay lucha, la única realidad es que ese alguien no es un creyente, no es un hijo de Dios. Pablo dice al final del verso 21 que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y creo que eso también nos queda muy claro. Si no heredará el reino de Dios, entonces permanece en el reino de las tinieblas. Permanece en su condición de condenación y estarán por la eternidad en el infierno. Entonces, eso quiere decir que si alguien cae en alguno de estos pecados, entonces no es salvo. ¿Eso es lo que esto significa? ¿Significa que un verdadero creyente no peca nunca más? Como diría Pablo tajantemente, de ninguna manera. La realidad, otra vez, es que debido a la naturaleza pecaminosa que aún está, aún en un verdadero creyente, sí, éste puede caer en pecado. Aún no se ha librado de tal realidad. Pero el punto importante aquí
está entre caer eventualmente y practicar. Esa es la diferencia. Caer ocasionalmente y practicar. Pablo dice clara y enfáticamente que quienes practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y creo, hermanos, que nosotros entendemos bien la diferencia entre practicar algo o hacer algo ocasionalmente. Sí lo entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El que practica las obras de la carne no es un verdadero cristiano, por mucho que lo proclame. Él puede decir, sí, yo ya creí, yo ya acepté, yo ya hasta me bauticé, pero si practica las obras de la carne, no es un verdadero cristiano. Y de esto siempre ha habido dentro de la iglesia. ¿Cómo saber? ¿Es posible saberlo? Bueno, usemos ese dicho tan común, ese dicho tan coloquial: si nada como pato, camina como pato y grazna como pato, ¿qué es? Un pato, ¿no? Si alguien habla conforme a la carne, si alguien se comporta conforme a la carne y se deleita en las cosas de la carne, entonces ¿qué? Es de la carne. Por mucho que diga que es cristiano, es de la carne. No tiene el Espíritu. Y quien no tiene el Espíritu simplemente no es de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Pero miren, hermanos, además de que un verdadero creyente está batallando contra las obras de la carne, tiene la capacidad de vencerlas. Y debe vencerlas. Un verdadero creyente no puede estar dominado por las obras de la carne. Y aquí alguien pudiera argumentar, no, es que sí, la verdad yo sí estoy batallando, la verdad es que sí me esfuerzo y batallo, pero la verdad es que no puedo, nunca puedo, siempre estoy siendo derrotado. Alguien puede decir, sí me esfuerzo, sí quiero batallar, pero siempre caigo. Bueno, hay que tener cuidado. No vaya a ser que quien caiga constantemente en esto piense que solamente está perdiendo la batalla, cuando lo que esté pasando es que ni siquiera se está esforzando en dar esa batalla. Y entonces viva engañado pensando que es cristiano cuando en realidad no lo es. Por eso, mis hermanos, les decía yo hace rato, no hay que normalizar el pecado, no hay que normalizar el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como los inconversos tienen su lista de pecados, e inclusive muchos pecados ya no son malos, ¿verdad que ya no son malos? A ver, acuérdense otra vez de toda esa lista de obras de la carne. Muchas de esas cosas los inconversos van a decir que no tiene nada de malo, que eso está bien, que eso es normal, que eso es natural. Tienen razón, está natural en la condición de inconversos, eso es natural, eso tienen razón. Pero ellos establecen su propia norma de lo que es pecado o no es pecado. Bueno, pecado es matar a alguien, eso sí, eso sí. Pecado es violar a alguien, eso sí. Pecado es ser narcotraficante, eso sí. No, pero tener sexo, no, pues eso es natural, eso es normal. Eso. Hacen los inconversos, normalizan el pecado. El problema es cuando
los creyentes empiezan a hacer lo mismo. Empiezan a producir su propia norma de lo que es pecado o no lo es. Y miren, esto empieza a darse cuenta cuando los cristianos allá están haciendo ciertas cosas y todavía salen, pero ¿a poco eso es malo? ¿Y eso qué tiene de malo? Cuando empiezan con esas preguntitas, bueno, ya hay que tener cuidado con las cosas. Empiezan los creyentes también a poner sus propios límites. Dicen, mira, yo puedo hacer esta cosa, yo puedo hacer esto, pero nada más hasta aquí. Esta es la línea. Mientras esté de este lado y mientras esté ya en el límite, bueno, todavía no es pecado. Ya si me la paso de ahí, entonces ahora sí ya. Lo que pasa es que esa línea cada quien la pone, ¿verdad? Y el problema es que esa línea cada vez se va normalizando más y se va haciendo cada vez más ancha. Ese es el problema. En el mejor de los casos, que efectivamente cierta cuestión no sea pecaminosa y que se tome muy sin importancia, el problema es que puede crear una actitud de relajación. Una relajación peligrosa que hace que aunque cierta conducta no sea pecaminosa en sí misma, lo va a ir arrastrando hasta llegar, ahora sí, a algo pecaminoso y ni cuenta se va a dar, lo ha normalizado. Por eso, mis hermanos, es que una evidencia de verdadera salvación es si hay lucha contra la naturaleza pecaminosa o no la hay. Por eso, mi hermano, debes reflexionar seriamente. No tomes en poco la naturaleza pecaminosa que aún existe en ti. No minimices las obras que produce y en las que quizás estés cayendo. No las normalices, porque no son poca cosa, no son poca cosa. Debes estar luchando siempre contra las obras de la carne y debes salir victorioso en esa lucha. Segundo punto de reflexión. ¿Realmente te aflige la manifestación de las obras de la carne en tu vida? ¿Realmente te aflige? ¿O ya las normalizaste y no pasa nada? ¿Estás luchando? ¿Estás luchando contra las obras que produce tu naturaleza pecaminosa? Es andar en el Espíritu. Primero, sobre esto debemos señalar, como lo hacemos cada que en el texto que estamos considerando aparece, es que este verbo andar está en un modo imperativo. Ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Está en un modo imperativo, es una orden. Otra vez, andar en el Espíritu para el creyente no es si quieren, o si pueden, o si ya saben demasiado, o si falta que tengan tiempo en el Evangelio. No, es una orden tajante. Anden en el Espíritu. El verdadero creyente no debe satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y esto lo va a hacer, como acabamos de reiterar, por obedeciendo el mandato de andar en el Espíritu. Muy bien, diremos todos, está bien, hay que andar en el Espíritu. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de andar en el Espíritu? Bueno, no es algo esotérico, no es algo ahí que vaya a venir el Espíritu y les vaya a poseer y entonces, no tiene que ver nada con eso.
Miren, andar significa caminar detrás de alguien. Eso es andar, caminar detrás de alguien o caminar en una dirección en particular. Entonces, andar en el Espíritu es caminar siguiendo al Espíritu. Caminar en la dirección que el Espíritu nos lleve. Y otra vez diremos, muy bien. Y otra vez podríamos preguntar, ¿y eso qué significa, verdad? Porque otra vez no es esotérico, no se va a aparecer por ahí algo y van a escuchar una voz que les dice por aquí. Ay, no, eso no va a pasar. Tenemos que ir a la Escritura. Y entre otros muchos textos, Juan 14, 26, Juan 16, 12 al 15, Segunda Tesalonicenses 2, 13, Primera de Pedro 1, 2, nos dan la respuesta a esto. ¿A dónde nos guiará el Espíritu? ¿A dónde tenemos que caminar? ¿Dónde va caminando que nosotros tenemos que seguirlo? ¿A dónde? Bueno, el Espíritu nos va a conducir a reflejar al Señor Jesucristo. Nos va a conducir a toda verdad. Nos va a conducir a recordar las enseñanzas del Señor Jesucristo. El Señor dijo, voy a enviar al Espíritu Santo que les va a recordar todo lo que les he enseñado. Y les va a enseñar todo lo que ahora no pueden llevar. Por eso el Espíritu va a guiar a recordar las enseñanzas del Señor Jesucristo y va a guiar a obedecer al Señor Jesucristo y también va a guiar a glorificar a Dios y al Señor Jesucristo. Las obras de la carne de ninguna manera glorifican a Dios. Por eso la preguntita, ¿ay, es bueno o qué tan malo es? ¿Glorifica a Dios? Si la respuesta es no hay. Son obras de la carne. Y nosotros, hermanos, sabemos que la verdad, las enseñanzas del Señor se encuentran en la Biblia. Aquí se encuentran. No hay otra fuente, no hay más, están aquí. Nadie va a recibir alguna palabra especial de Dios, ninguna revelación que venga y que nos diga cosas nuevas. Eso no va a pasar, eso así no es. La verdad, las enseñanzas, la revelación de Dios está en la Biblia. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos aprender de la Biblia y obedecer la Biblia. Así estaremos glorificando al Padre y al Señor Jesucristo. Efesios y Colosenses nos dicen que de esta manera estaremos llenos del Espíritu cuando nos llenemos de la palabra. Cuando eso hagamos, estaremos reflejando cada vez más al Señor Jesucristo. Hermanos, esto es andar en el Espíritu. Un famoso predicador, escritor cristiano, Sugel Michelén, él lo dice de esta manera: andar en el Espíritu es tomar la determinación de seguir al Espíritu en su intención de conformarnos al carácter de Cristo, al prestar atención a su palabra, al tratar de discernir su voluntad en su palabra y al obedecerla en dependencia de Él. Para andar en el Espíritu es necesario apegarnos totalmente a la Biblia. Andaremos en el Espíritu mediante la lectura, la meditación y la obediencia de la palabra de Dios. Las obras de la carne nos conducen al pecado,
Pero el salmista ahí en el Salmo 119:11 dice, y ustedes lo saben de memoria, en mi corazón, es decir, en todo mi ser, he guardado, esto es, he obedecido. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra. Yo en mi ser he obedecido tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Andar en el Espíritu es vivir bajo la influencia de la palabra de Dios. Es vivir motivados por el amor a Dios y el deseo de honrarlo. Cuando el creyente acude a la palabra de Dios y no leyendo un versículo, un capítulo al día, no, sino cuando el creyente acude llenándose profundamente de la palabra, entonces se va a llenar del Espíritu. Y entonces, solo entonces, las obras de la carne ya no van a tener cabida. Hay que llenarse de las cosas buenas, de la palabra de Dios, para que las obras de la carne no tengan cabida. Pero si mi hermano lees 15 minutos la Biblia y te pasas 5 horas viendo la televisión, películas, las redes sociales, ¿de qué te vas a llenar? ¿De qué te estás llenando? De las obras, del deseo de las obras de la carne. Así no vas a andar en el Espíritu nunca. Cuando el creyente se llena de la palabra, se llena del Espíritu, y entonces los malos deseos y las obras de la carne ya no tienen cabida en él. Haces tu devocional, terminas tu devocional de 15 minutos y después te pones a ver una película donde hay violencia, sexo y no sé cuándo, por 2 horas, ¿no? Así no. Así no. Los inconversos solo tienen la carne, no tienen más, solo tienen la naturaleza pecaminosa y por ello ellos viven bajo el deseo de la carne y viven produciendo solo las obras de la carne. Pero el creyente verdadero, no el que lo dice, el creyente verdadero, cuando nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le provee del poder para vivir de manera diferente. Es solo así que él puede caminar en la voluntad de Dios. Porque el Espíritu lo guía a eso. Porque el Espíritu se opone a los deseos, los malos deseos de la carne. Y el Espíritu lo guía entonces a todo lo que es bueno, justo, santo, virtuoso y recto. Tercer punto de reflexión. ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Qué tanto te estás saturando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto? En la medida en que lo hagas, esa será la medida en que las obras de la carne dejarán de tener dominio sobre ti. Concluyo. La iglesia, mis hermanos, somos todos. La iglesia somos todos. Pablo utiliza la figura del cuerpo muchas veces. Y dice allí en Corintios que cuando un miembro se duele, entonces todos los miembros se duelen con él porque son parte del mismo cuerpo. Es decir, lo que afecta a uno, aunque no queramos, le afecta a todos. Y por esto es que la situación espiritual de cada uno
va a influir en toda la iglesia. Si alguno o algunos están viviendo en la carne y lo están, y ustedes lo saben y nosotros lo sabemos, y aunque muchas veces hemos intentado, no quieren corregir, cuando alguno o algunos están viviendo en la carne, esto afecta a la iglesia. Y creemos que por esto la iglesia no puede avanzar de la mejor manera. Hoy hemos reflexionado en esto y hemos considerado lo que la Biblia nos dice para salir vencedores en la lucha contra la carne. Por eso, mi hermano, tienes que reflexionar. ¿Qué tanto las obras de la carne te están afectando? ¿Qué tanto las estás haciendo? Tienes que reflexionar en si estás verdaderamente luchando contra ese deseo malo de la carne. Y tienes que reflexionar si en verdad estás caminando en el Espíritu. Es necesario que reflexionemos como iglesia en este tiempo. Que el Señor nos ayude para poder corregir todo lo que necesitamos corregir.